Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. Les hemos preparado una antología del pensamiento y la literatura que ya van a ver. La primera parte de nuestro recuento nos lleva al Hey Festival que se desarrolló en la ciudad de Querétaro del 7 al 10 de septiembre de 2023. Comenzamos con la presencia del médico costarricense Carlos Umaña, uno de los mayores referentes del movimiento que impulsa el desarme nuclear en el mundo. Durante la segunda jornada de actividades del Hey Festival pudimos conversar con una de las grandes presencias que trae esta octava edición. Hablamos de Carlos Umaña, médico costarricense y uno de los grandes referentes del movimiento que impulsa el desarme nuclear a nivel mundial. Escuchemos lo que nos dijo. Hace más de 60 años, cuando estalló la crisis de los misiles en Cuba, el reloj del apocalipsis estaba a menos de 12 minutos de un hipotético fin de la humanidad. Actualmente se encuentra a 90 segundos, debido en buena medida a la terrible amenaza que supone la existencia de armas nucleares. ¿Quieres saber lo peor del asunto? El riesgo de una detonación nuclear accidental es mucho más probable que una guerra premeditada. Sabemos, por ejemplo, de que solamente con el arsenal nuclear estadounidense ha habido más de 1000 accidentes, y hemos estado, de lo que sabemos, en 6 ocasiones de una guerra nuclear, a punto de una guerra nuclear a gran escala por accidente. Actualmente son 9 los países que cuentan con arsenal nuclear. Estos son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Tenemos ahora sobre la mesa el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, un tratado que lo que hace es estigmatizar las armas nucleares, que obliga a los países a tomar una posición concreta en torno a las armas nucleares. El doctor Carlos Umaña es miembro de la Junta Directiva de ICAN, la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, que en 2007 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Este reconocimiento, confiesa, les ha permitido llevar su mensaje a lugares donde antes no llegaba. Nos ha permitido también hacer más incidencia política porque ya nos reciben con mucha mejor gana. Ya no somos un activista hippie necio que está queriendo tocar puertas de políticos, ya somos Premio Nobel. Uno de los éxitos cinematográficos del verano es la película Oppenheimer de Christopher Nolan. Por supuesto, el doctor Umaña ha podido verla y se ha formado una opinión sobre ella. La película, lo que me gusta es que genera la conversación, ¿verdad? Es una película que apuesta a todo el mundo a conversar sobre temas cruciales en torno a las armas nucleares, sobre si era necesario o no el uso de las armas nucleares y cuáles han sido sus consecuencias. Otra de las grandes figuras de esta edición octava del Hey Festival fue la del científico franco-marroquí Serge Haroche, ganador del Premio Nobel de Física 2012. Pionero en óptica cuántica, Serge Haroche ha dedicado su vida a estudiar los misterios de la luz a nivel subatómico. Durante su encuentro con los medios de comunicación, se refirió al uso que se ha hecho del conocimiento científico a lo largo de la historia, descubrimientos y avances que no siempre se han aplicado en beneficio de la humanidad. The discovery of the fact that you have a lot of energy inside the nuclei of atoms, this is a scientific fact. And it led to the nuclear bomb and to the atomic bomb, which is of course bad and had very bad effects. There is no way you could prevent scientists to understand the world of the atoms and nuclei. The problem is what the society is doing with that. And then it's beyond science. Uno de los temas de actualidad que marcaron el curso de esta edición del Hey Festival Querétaro fue la amenaza nuclear que enfrenta el mundo. El doctor Haroche habló al respecto. We have to worry a lot about the nuclear threat. It's clear that with all the nuclear armament which exists in the world and the situation which is now getting worse and worse, there is a risk that this bomb will be used one day, and there is a risk that something very bad will happen to mankind. And a lot of scientists worry about that, but it's beyond our
capabilities. We have to warn of the risk, of the dangers, and hope that reason will prevail, but that's an open issue. El renombrado científico presentó en Querétaro su más reciente libro, La luz revelada del telescopio de Galileo a la extrañeza cuántica, en el que reconstruye la fascinante aventura científica que nos ha permitido entender el fenómeno lumínico. Ha habido lector, viajero incansable y una figura infaltable en los Hay Festival del mundo hispano. Él es Daniel Morszynski, el fotógrafo de los escritores. Gabriel García Márquez, Gioconda Belli, Mario Vargas Llosa, Ida Vitale, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Todos ellos tienen algo en común, además, claro está, de la profunda huella que han dejado en el panorama literario de Iberoamérica. Todos han sido inmortalizados por la lente del fotógrafo argentino Daniel Morszynski. Yo me reconozco como un periodista. La historia de Daniel Morszynski como fotógrafo no pudo comenzar mejor. En 1978, cuando tenía tan solo 18 años, participó en el documental Borges para Millones, que le permitió conocer y fotografiar a uno de sus ídolos literarios. Algo que me acompaña desde hace 45 años y es la humildad que sentí en ese momento de la parte de Borges. De repente parecía que el erudito era yo, porque él me incentivaba y aplaudía mis respuestas. A Morszynski se le conoce internacionalmente como el fotógrafo de los escritores. Tal distinción, sin embargo, le resulta cursi y hasta reductora. Uno de sus secretos, después de 45 años de andanzas, es: un escritor podrá rechazar a un fotógrafo, pero nunca a un lector. No hay una hora del día que yo soy el fotógrafo y otras hombre de cine o literato, pero creo que en todas soy esencialmente lector. Fotógrafo de los Hay Festival de habla hispana desde hace más de 3 lustros, este artista ve en cada nueva edición del encuentro literario la oportunidad de retratar autores para él desconocidos y asume el desafío de nunca repetirse. Mientras queden escritores por retratar, va a ser como la eternidad, como que nunca me podré ir si siempre queda un escritor por retratar. A diferencia de algunos colegas que ha conocido en el medio, Morszynski no mira con nostalgia la era de la fotografía analógica, pero sí es cauto con respecto a los alcances de la inteligencia artificial. Yo puedo afirmar que soy mejor fotógrafo en la era digital, porque he puesto la tecnología al servicio de la emoción y del sentimiento. En el marco del Hay Festival Querétaro, el fotógrafo presentó el libro Hotel Chile, fotografías de Daniel Morszynski, un homenaje al escritor y cineasta chileno Luis Sepúlveda, quien además fue su amigo durante 30 años. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. La música tiene también un lugar en el Hay Festival. Es el caso del punk, que no ha muerto ni ha perdido vigencia, según afirmó el músico Paul Simonon, integrante de la legendaria banda británica The Clash e invitado estelar del encuentro queretano. El punk no ha muerto ni ha perdido vigencia, así lo afirma el músico Paul Simonon, integrante de la legendaria banda de punk rock The Clash, y también una de las figuras estelares que visitó el Hay Festival Querétaro. Punk, you know, it's an ongoing thing. It's like punk is sort of like beatnik poetry. It's like punk is like Jack Kerouac, or punk is like Vincent van Gogh. You know, it's like people that sort of step out and try a different way without following any thought. It's about. It's not about the clothes or anything like that. It's about your attitude. Con el mismo espíritu y actitud que lo ha guiado durante más de 4 décadas de trayectoria, el bajista británico ha pasado los últimos años cultivando su faceta como pintor y viviendo entre las ciudades de Mallorca y Londres. Se diría que así fue como dio vida al proyecto Galen & Paul, en complicidad con la cantautora y multiinstrumentista francesa Galen Ayers. El primer álbum del dúo, titulado Can We Do Tomorrow Another Day, es una suerte de viaje continental
que atraviesa distintos registros musicales, desde la chanson francesa y el pop español hasta el reggae británico y las canciones marineras inglesas. This whole project is really strange because it just seemed to, it's like we're not doing anything. We're just being, it's like somebody up there is making us go like, there, you go there and you go there. It's like, that's what it's like. En 1979, el grupo británico The Clash lanzó al mercado su obra maestra, el álbum doble London Calling. La canción homónima parecía profetizar un mundo de temperaturas extremas y de tensión nuclear, por lo que fue considerado un tema apocalíptico. 44 años después, sigue sonando en la radio, quizás con mayor fuerza que entonces. Con 105 actividades, 151 participantes procedentes de 20 países, el Hey Festival reúne grandes personajes. A continuación, la poesía, el rock y la amistad encuentran eco en las palabras del escritor español Manuel Vilas. En los años 90 y principios del nuevo milenio, el escritor Manuel Vilas se dio a conocer como poeta en el panorama literario hispanoamericano. Con el paso del tiempo, sin embargo, se ha distinguido sobre todo como narrador. Su aclamada novela Ordesa de 2018 fue traducida a más de 20 idiomas y galardonada con el Premio Femina de Francia. En 2019 fue finalista del Premio Planeta con su obra Alegría, y este año ha sido reconocido con el Premio Nadal, el reconocimiento literario más antiguo de España, por su novela Nosotros. Ahora bien, eso no significa que yo renuncie a mi condición de poeta. Intento llevar esa especie de bilingüismo o doble nacionalidad lo mejor que puedo, pero indudablemente es la novela donde yo me encuentro más a gusto como escritor. Al hablar de Manuel Vilas, es inevitable mencionar su eterna fascinación por el rock, esa expresión musical de la contracultura que lo cautivó cuando era apenas un niño. Mi generación en España nos educamos sentimentalmente con esa música. Tú podías estar leyendo la fenomenología del espíritu de Hegel mientras sonaban los Rolling Stones en un aparato de música. Cuando tenía 12 años, Manuel Vilas escuchó por primera vez la música de Lou Reed, cantante, compositor y cofundador de la legendaria agrupación The Velvet Underground. La imagen, voz y letras del llamado padre del rock alternativo marcaron un antes y un después en la vida del futuro poeta. Varias décadas más tarde, decidió rendirle un homenaje con su novela Lou Reed era español. Me interesó mucho porque mi generación vimos a Lou Reed como una especie de mito libertario, ¿no? Luego, evidentemente, pues ya ha pasado el tiempo y esa idea juvenil del rock and roll la hemos tenido que ir matizando con la experiencia, ¿no? Tras haber cumplido 61 años, Manuel Vilas se encuentra en uno de los mejores momentos de su trayectoria. El motor de su actividad creativa y su razón de ser escritor, confiesa, no es otra cosa que la vida misma. A mí me parece que vivir es maravilloso, es un enorme misterio. Transformar ese don en cosas buenas, en cosas maravillosas, la poesía, la música, el amor, la amistad, pues está en nosotros. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Seguimos en el cruce de música y literatura. Este biógrafo del rock es un verdadero apasionado del detalle y asegura que la música es más que un estilo de vida. El reputado periodista británico Chris Salevich es ampliamente reconocido a escala global como el biógrafo del rock. A él debemos el libro más completo y celebrado sobre la vida del legendario guitarrista Jimmy Page, así como la biografía definitiva de Paul McCartney. I think I'm a good interviewer, to be honest. I think it's one of my good qualities in life. So I try and be. So you have to respect the fact that you've got that ability. Como parte de la llamada época dorada del periodismo musical, Salevich ha desarrollado una metodología meticulosa para adentrarse en el universo personal de algunos de los músicos más influyentes de la historia, como Bob Marley y Joe Strummer. En el marco del Hey Festival Querétaro,
nos reveló algunos de los secretos de su oficio, en el que ha estado involucrado por más de 4 décadas. You need all your research, really. You have to really research. I'm a great believer in detail. You just got to, because I think that's what people like. I think they like those little details that they're not going to expect they're going to get, and together all those details build up into something much larger. El periodista musical confiesa que de los 17 libros que ha escrito a lo largo de su vida, su favorito es Rude Boy, Once Upon a Time in Jamaica. Sin embargo, guarda un lugar especial en su corazón la biografía que dedicó a la memoria de su amigo Joe Strummer, una obra colosal que asumió como un deber tras asimilar el deceso del exintegrante de The Clash. The Joe Strummer biography that I wrote, I did over 300 interviews, and that's not always, going and sitting with someone for 4 hours, but quite often it is. Sometimes it's ringing someone up, for like 20 minutes or 10 minutes or even, but often it's sitting with someone for quite. A diferencia de sus colegas, Chris Salevich es un entusiasta de la música que se está produciendo hoy en día. Además, se dice complacido de saber que el punk rock, en tanto actitud hacia la vida, ha permeado en la forma de hacer música de las nuevas generaciones. I remember Joe Strummer was asked, something like, what is punk rock? And he said, punk rock is impeccable good manners. Noticias 22, César H. Meléndez. En la era de la información, la privacidad es poder. Así lo explica la filósofa Clarissa Bellis. Para nadie es un secreto que los tiempos que vivimos se han caracterizado por el uso indiscriminado y sin escrúpulos de nuestros datos personales. Diariamente, cientos de empresas lucran con esta información. Quieren saber quiénes somos, qué pensamos y qué nos hace vulnerables. Quieren predecir nuestro comportamiento y eventualmente influir en él. Y usted se preguntará, ¿qué podemos hacer al respecto? La filósofa hispano-mexicana Clarissa Bellis nos ofrece algunas alternativas para afrontar este problema en su libro Privacidad es poder, datos, vigilancia y libertad en la era digital. Y la privacidad es importante porque nos protege de posibles abusos de poder. Mientras la gente seamos personas y las instituciones sean instituciones, siempre va a haber el riesgo y la tentación de un abuso de poder. La también profesora en el Instituto de Ética de la Inteligencia Artificial en la Universidad de Oxford señala que la privacidad es la llave que abre los aspectos más íntimos y personales de nuestra persona, pero también es un asunto colectivo. Basta recordar el caso Cambridge Analytica y la polémica campaña presidencial de Donald Trump para afirmar que la llamada economía de datos no solo compromete nuestra capacidad de elección, sino los cimientos mismos de la democracia. Alguien como Francis Bacon ya argumentó hace mucho tiempo que mientras más sepas sobre alguien, más vulnerable es esa persona a ti. Mientras más alguien sepa sobre ti, más vulnerable eres a ellos. Entonces lo que hay que hacer para tratar de mejorar esa simetría de poder es mejorar la simetría en el conocimiento. Entonces, por una parte, que estas empresas no sepan cosas sobre nosotras que no tienen por qué saber, porque nos hacen vulnerables a ellos, y por otra parte, saber mucho más sobre ellos, saber exactamente qué datos usan, cómo los usan y qué pasa con esos datos después. Recuperar la privacidad es la única manera de que podamos asumir de nuevo el mando de nuestras vidas y nuestras sociedades, asegura Clarissa Bellis. Para ello, sin embargo, debemos tomar conciencia de nuestra importancia en esta cadena productiva. Un grave error sería creer que no tenemos nada que ocultar o que sea del interés de los demás. Y si no fueras tan importante, las empresas no harían tanto esfuerzo por recopilar tus datos. En realidad tienes mucho poder. No solamente eres un ciudadano con un voto, sino también eres una persona con una voz, eres un consumidor y eres también un nodo en una red de contactos. Privacidad es poder, datos, vigilancia y libertad en la era digital, recientemente editado en español por el sello Debate, fue seleccionado por The Economist como uno de los mejores libros de 2020. Noticias 22, César H. Meléndez. Literal, este personaje puso en jaque a los asistentes al Hey Festival 2023. Maravillosa jugada, jugó magníficamente. Periodista, escritor y conferencista, Leoncio García es uno de los principales promotores del ajedrez a nivel mundial. Entre alfiles, caballos y torres,
El español lleva 50 años enganchado a este deporte, 10 como jugador semiprofesional y 40 como divulgador de una actividad que no pasa de moda. El ajedrez es como un reto infinito que cumple muy bien aquello que decía Sócrates, de solo sé que no sé nada. Por mucho que vayas aprendiendo, siempre te queda mucho por aprender. García ha recorrido más de 30 países con el afán de compartir las aplicaciones educativas, sociales y terapéuticas del ajedrez, así como sus fascinantes conexiones con diversos campos del conocimiento. La concentración y la memoria son capacidades imprescindibles para jugar bien al ajedrez, pero además el control de tus emociones y luego tener una mente estructurada donde la creatividad se combine bien con la técnica. En el contexto del Hey Festival Querétaro, el especialista compartió una charla sobre la importancia que tiene el ajedrez como herramienta pedagógica, pues la evidencia científica demuestra que los estudiantes que practican este deporte mental mejoran su rendimiento académico, sobre todo en las materias de matemáticas y comprensión lectora. Creo que el mundo necesita más que nunca que se promueva un juego que enseña a pensar. Leoncio García sostiene que el ajedrez vive hoy un momento de esplendor en todo el mundo. En su opinión, la conjunción de dos hechos casuales explica el renovado interés que ha suscitado. La pandemia, aunque parezca paradójico, ha contribuido muchísimo a la popularidad del ajedrez, porque millones de personas de todo el mundo se pusieron a jugar durante el encierro, ya fuera físicamente o por internet. Y a eso hay que añadir el éxito enorme de Gambito de Dama, la serie más vista en Netflix hasta ese momento. Desde hace años circula por internet un meme protagonizado por Leoncio García. En un principio le irritaba ver el trabajo de toda una vida reducido a una imagen viral, pero con el tiempo ha logrado verle el lado positivo. Mi relación con el meme Maravillosa Jugada pasó del odio al amor. Si el meme sirve para atraer a mucha gente al ajedrez y sirve más que mis artículos, mis libros o mis conferencias, pues fantástico. Noticias 22, César H. Meléndez. Un autodenominado economista hambriento busca explicarnos el mundo con peras y manzanas. El economista surcoreano Ha-Joon Chang, uno de los máximos exponentes a nivel mundial de la llamada economía heterodoxa, ha pasado las últimas 2 décadas esforzándose por acercar al gran público los principales conceptos e ideas de esta ciencia social. El también profesor en la Universidad de Cambridge define su cruzada personal como una campaña contra el masivo analfabetismo económico. In a capitalist economy, unless all citizens know some economics, democracy is meaningless. Además de ser una eminencia en materia económica, Ha-Joon Chang es un amante confeso de la buena cocina. En su más reciente libro, Economía Comestible, un economista hambriento explica el mundo, publicado por el sello Debate y presentado en el marco del Hey Festival Querétaro, ilustra de forma clara y accesible el pensamiento económico contemporáneo a través de algunos ingredientes, alimentos y recetas de diferentes lugares del planeta. Talking about food, I'm trying to seduce my readers into reading about economics because the book, every chapter of the book starts with some food story, whether it's about garlic or the chocolate or the coconut. Mediante diversas tradiciones culinarias, el autor nos ofrece una amplia variedad de perspectivas económicas, bajo la convicción de que este conocimiento no debería quedar únicamente en manos de los expertos. In order to have a good, healthy diet, you don't need to understand the physiology and biochemistry of food, All you need to know is that there are certain food groups that you have to eat, and that this vitamin that plays this function
You know, that kind of basic things, and then you can make a pretty decent judgment about what to eat. Autor de títulos como 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo y economía para el 99% de la población, Ha-Joon Chang ha vendido alrededor de 2.5 millones de copias alrededor del mundo y sus libros han sido traducidos a más de 40 idiomas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. El especialista en leyes, Juan Jesús Garza Onofre, viajó a Querétaro para hacer una advertencia. No estudies derecho. Abogánsters. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado o usado esa expresión para referirnos a quienes deberían fungir como garantes del Estado de Derecho. Queda claro que la percepción que tenemos sobre el papel que desempeñan los abogados en la sociedad no es la más positiva. El investigador Juan Jesús Garza Onofre está convencido de que la única manera de revertir esta situación es repensando la educación de los profesionales del derecho. Lo que tenemos es que enfocarnos propiamente en los operadores del derecho. Las leyes no cambian la realidad. Lo que cambia la realidad son las personas que interpretan, argumentan y manipulan esas leyes. Sus ideas sobre este tema están vertidas en el libro No estudies derecho, una revisión a la función social de los abogados, publicado por el sello editorial Taurus. El título es engañoso, el título es No estudiar derecho el derecho, no estudiarlo desde una óptica cuadrada, obtusa, de memorización, de creer que saber leyes es saber justicia y derecho. Miguel Ángel Granados Chapa decía que para ser abogado en México bastaba inscribirse y no morirse. En ese sentido, el doctor Garza Onofre sostiene que desafortunadamente los motivos de quienes eligen hacer carrera en el campo jurídico tienen poco o nada que ver con una genuina vocación por la justicia. En México, nada más para hacernos unos datos, hay más de 2,000 escuelas de derecho. La paradoja es que un mayor número de abogados no se refleja en un estado con más justicia. ¿Qué están haciendo los operadores del derecho frente a los grandes problemas de la actualidad como el cambio climático o los movimientos migratorios? ¿De qué manera contribuyen desde su trinchera a reducir la desigualdad? Estas son algunas de las preguntas que lanza el autor en esta publicación que, por supuesto, no defiende la idea de un mundo sin abogados. Eso es lo que propugno que se debe de enseñar cada vez más, que entendamos que el derecho por sí solo no va a servir de mucho si no tiene un asidero en la vida práctica de las personas. El mundo jurídico, señala el doctor Garza Onofre, ha creado sus propios mecanismos para preservarse a sí mismo como un gremio cerrado. Así nació eso que algunos llaman abogañol, un lenguaje enrevesado e incomprensible para el resto de la sociedad. Lo que él sostiene es que el derecho es tan importante que no podemos dejárselo solo a los abogados. Es algo que nos compete a todos. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Hasta aquí nuestro balance del Hey Festival. Al regresar viajamos a la Perla Tapatía. Gracias por acompañarnos en este recorrido por lo más destacado de la literatura y el pensamiento en 2023. Dedicamos esta segunda parte del programa a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El encuentro inició con el premio Phil a la poeta Coral Bracho, quien asegura que la poesía es una herramienta para el desarrollo de una conciencia ética para la humanidad. Vamos a verlo. Ya no se detiene el tren en estos pueblos. Ese desbocado animal que huye sin tregua con su temor cansado, con su incierta ansiedad. Lo que tiene de maravilloso la poesía es que se puede acercar a todo, absolutamente a todo, desde lo más pequeño, de algo que está en este cuarto que te llama la atención y te lleva a imaginarte pensar, que te lleva a algún lugar que no te esperabas. O sea, es una pregunta constante por la vida, por lo que experimentamos. Así ve la vida Coral Bracho con los ojos de la literatura. Así, con una continua indagación en la realidad, en la política, en la sociedad, en lo que la rodea.
El Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2023 confía en el peso de la palabra escrita y sabe que la poesía es una herramienta contra las injusticias del mundo. El poeta es sensible a las injusticias del mundo y lo plantea y trata de hacerlo ver desde muchos ángulos. Es un género que creo que puede hacer cambiar la sensibilidad de la gente, ponerlo más atento a lo que pues, generalmente va dejando de lado en la vida cotidiana. La autora de libros como Huellas de Luz, Debe ser un malentendido, Cuarto de hotel y Marfa, Texas, encuentra en la escritura y en la lectura diversas formas de hacer actuar al cerebro. Y es que el cerebro y su funcionamiento siempre la apasionaron, porque antes de ser escritora, deseaba ser neurocientífica. Todas las preguntas que se hace la ciencia se las puede hacer la poesía, pero llega de otra manera. Siempre ha sido muy fuerte mi interés por la ciencia. Y mi interés por la mente, pues ahora lo he disfrutado durante años, porque veo que es una forma que liga muchos aspectos. ¿Y cómo se siguen aceptando gobiernos que atentan contra la libertad? ¿Cómo puede seguir habiendo guerras? Son preguntas que siempre la acompañan. Pero hay una pregunta también para mí muy esencial. ¿Cómo, si va a haber un gobernante en un país, en este y en cualquier otro, no hay un filtro como hay para entrar a la escuela primaria, que es un examen de psicología, un examen psiquiátrico, un examen que diga si tienes las capacidades para hacer ese trabajo? No lo hay, ¿sí? No hay ese filtro. Y de pronto pues tienes a Hitler. La poesía es una expresión muy libre, ¿sí? Cada quien llega a la poesía desde su muy peculiar, personal manera de ser. Noticias 22, Karen Rivera. En la edición 37ª de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue invitada de honor la Unión Europea, una organización internacional integrada por 27 países que ofreció un gran despliegue editorial bajo el lema Construyendo una Unión de Culturas. Con un concierto de la Orquesta Juvenil de la Unión Europea, se inauguró el pabellón del invitado de honor. El pabellón se ha hecho intentando reflejar principios que son importantes para nosotros y para nuestra presencia aquí en la Feria del Libro de Guadalajara. El lugar temporal que utilizará la Unión Europea para desarrollar sus actividades culturales y artísticas fue elaborado bajo 3 principios, que inició con el diseño del espacio central. La idea de la Unión Europea viniendo a Guadalajara es establecer conversaciones, establecer contactos, puentes con nuestra contraparte, con nuestros amigos, con nuestros socios mexicanos y latinoamericanos. Este espacio invita al encuentro, invita al diálogo. El segundo elemento fue la inclusión. No solo no hay muros entre los foros, también evoca la comodidad. Si ustedes ven a alguien que tiene miedo de acceder, lo invitan, la inclusión, el respeto de los otros. Y el tercer factor es la sostenibilidad. 70% de los materiales de este pabellón van a ser reciclados y todo el mobiliario rentado, hasta las plantas son rentadas. ¿Ves todos los libreros? Estos libreros ya hemos pasado acuerdos con asociaciones, con escuelas para donarle libreros. 27 figuras que representan a cada uno de los países, miembros de la Unión Europea, decoran esta área que estuvo inspirada en el Bauhaus. Vamos a tener un espacio cultural dedicado a cada uno de los 27 países miembros. Ellos toman su espacio y hacen de esas 2 horas nacionales lo que quieren. Presentan música, presentan videos, algunos dan clases de dibujo, otros dan una diversidad. Este espacio cuenta con más de 2.500 publicaciones. Donde tenemos representados los 27, los 28, porque somos 27 países miembros, pero hemos invitado a Ucrania. Los 28 países están representados en su literatura contemporánea en esta librería.
Me parece muy bonito y atractivo, la verdad. Se me hace muy atractivo visualmente, tiene muchos colores y la verdad es que también la información que uno ve alrededor también es muy bonito ver tantos colores. Con imágenes de Javier Contreras y Juan Carlos Valencia, informó Óscar Cortés. Llamó la atención en la FIL Guadalajara la presencia de Chloe Gong, quien con tan solo 21 años ha publicado Placeres Violentos y su continuación Finales Violentos, ambos éxitos de venta instantáneos. Después de sus dos bestsellers, Placeres Violentos y Finales Violentos, Chloe Gong presenta en México Vil Dama de la Fortuna. Siendo una incansable lectora, con apenas 13 años de edad, supo que entregaría su vida a las letras. I grew up in suburban New Zealand. There's not much to do there. So I loved reading because it opened up so many new worlds. And I just really loved being able to create something out of nothing, essentially. It's like playing invention with your words. Plumas como la de Cassandra Clare o Veronica Roth marcaron a Chloe en su etapa adolescente. De alguna manera sembraron en ella una cierta inquietud por construir sus propios universos. When I first started, these stories were just for me. You know, I was motivated to dream up the worlds that I wanted to live in. And the more that I do write, a lot of it is in conversation with my readers, in conversation with modern society in a way. I'd written maybe 8 books before that because it was just something I spent all my free time. Ahora, en Vil Dama de la Fortuna, el inicio de su nueva biología, volveremos a Shanghai para seguir los pasos de Rosalind Lang. She was a little bit of a bad guy. We didn't really like her. And when I started writing this book, it was so much a mission of redemption. I wanted to, present a teenage girl who has made mistakes, but it's not the end of the world. There is still more story to come, and there's more, redemption to be found in that. Para escribir esta pieza de corte histórico, Gong tuvo que adentrarse y hacer un profundo análisis del pasado. En el Shanghai de los años 30, muertes extrañas en diferentes puntos levantaron sospechas de una posible conspiración del imperio japonés. En esta aventura con espías, identidades falsas y misterio, encontraremos un reflejo de nuestro presente, a decir de la autora. I think fiction is so important when it comes to understanding humanity in general. History is cyclic. What has happened before will continue to happen again. Understanding history and then bringing very real stories from the past, it helps us empathize with one another and think, okay, well, actually, this person, even if they belong to a different group, is just like me. We are all human at the end of it. Placeres Violentos, Finales Violentos y Vil Dama de la Fortuna se pueden conseguir en la colección de Gran Travesía de Editorial Océano. El autor español Antonio Muñoz Molina presentó en la FIL Guadalajara su novela Nunca te veré morir, un relato breve cuyo eje es un romance adolescente que deviene en una relación prohibida. Para Antonio Muñoz Molina, lo importante de la literatura es su capacidad de reflejar el mundo, de ayudar a los humanos a comprenderlo, pero también a evadirlo cuando la realidad es opresiva. Seducido por el poder de los sueños, escribe una historia intensa de amor y traición, con una narrativa breve en su más reciente novela, No te veré morir. Yo creo que una novela es como un sueño controlado hasta cierto punto, ¿no? Porque mientras estás escribiéndola, tú necesitas estar sintiendo que eso es real. Los sueños son síntesis narrativas, igual que las novelas, ¿no? Es en los sueños donde el autor español encuentra la memoria que la conciencia ha olvidado. En No te veré morir muestra la historia de una pasión frustrada por la vida, la de una pareja de adolescentes que se separan durante medio siglo y que vuelven a encontrarse en la vejez. Un libro ambicioso, breve y con párrafos que duran docenas de páginas, que implica una lectura fluida y evoca al recuerdo de un primer amor. Y en el enamoramiento, lo que hay que es muy atractivo para un novelista es en qué medida está esa proporción entre la persona de la que te estás enamorando, la realidad de esa persona y la proyección que tú estás haciendo sobre ella. El Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2013 se ha considerado un novelista realista
elemento que no olvida plasmar en este libro. Ser un novelista realista significa considerar que la novela es una herramienta de conocimiento. Es decir, que en la novela podemos aprender cosas sobre la vida real, cosas sobre lugares, sobre personas, sobre la manera en que habla la gente, sobre las circunstancias en las que la gente vive o ha vivido. Eso es para mí el realismo. Y si de lenguaje y actualidad se trata, Muñoz Molina asegura que las redes sociales destruyen las mentes humanas. Por eso, se debe defender la lectura de los libros. Te hacen obsesionarte por cosas irreales, te hacen desarrollar una especie de narcisismo, el rechazo, exageran las diferencias entre las personas, ¿no? Alimentan el odio, entonces fuerzan a las personas a obsesionarse con su aspecto físico, entonces creo que obligan a las personas a no mirar. Lo que tenemos que hacer, los que nos gusta esto, es ser activistas, ¿no? Es defenderlo. Noticias 22, Karen Rivera. La ganadora del premio Phil 2020, Lidia George, ofreció una conferencia en el Paraninfo Enrique Díaz de León. La poeta y narradora portuguesa recordó su infancia en tiempos de guerra. La literatura es la voz que le permite a la humanidad expresar sus sentimientos más profundos, aseguró la escritora portuguesa Lidia Jorge, quien participó en la cátedra Julio Cortázar. Es una forma de transmitir lo que toda la gente en ese momento está pensando, pero que piensa para sí mismo. La literatura lo hace en voz alta. Hoy es tan importante hablar de los cambios que uno está viviendo, de la fragilidad de la tierra, de la fragilidad de los sistemas sociales, de los sistemas económicos, de los sistemas políticos de hoy. Los escritores lo hacen sin miedo. A nos toca tener ese papel. La ganadora del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2020 reflexionó sobre la importancia que tienen las historias que se publican, porque en ellas se encuentra reflejada la esperanza humana. La literatura está siempre creando una utopía, porque habla de un deseo en cada momento que pasa. En su más reciente libro, titulado Misericordia, la escritora lusitana desarrolla una historia sobre la resistencia humana y la búsqueda de su sentido. Esta publicación se la encargó su mamá durante la pandemia. Le pidió varias veces que le escribiera para promover la compasión entre las personas que ya no pueden vivir de manera independiente. Esa fue la última vez que la vio, debido a que murió 40 días después. Este tiempo me ha enseñado que después de un gran periodo de paz, hay una amenaza. Las artes deben hablar de alta voz porque hay una amenaza sobre la humanidad. Noticias 22 tuvo la oportunidad de platicar con Silvia Bardelás y Beatriz González, editoras del Premio Nobel Jean Fosse, quienes participaron por primera vez en el encuentro literario tapatío. Deconatus nace en 2018 como una editorial independiente y de corte vanguardista gracias a Silvia Bardelás y Beatriz González. Hemos sido muy rigurosas en la elección de los libros, de los autores en el catálogo. Solo publicamos 8 libros al año, de manera que no ha crecido muchísimo, pero sí ha crecido en el sentido de prestigio, porque los autores que elegimos en su momento han sido premiados en los últimos años. Elegimos los libros a la antigua, pensando en que sean literariamente potentes, con voces únicas y nuevas, y que crean en el lector una experiencia especial. El Pulitzer Joshua Cohen, el filósofo Jean-Luc Nancy, la periodista Ana Cabaleiro y autores clásicos como Mark Twain o Gustave Flaubert. En su vasto catálogo de autores también encontraremos la obra de John Fosse, autor noruego condecorado con el Premio Nobel de Literatura 2023. Yo conocí a John Fosse unos años antes de crear la editorial, y me impresionó muchísimo como autor. Entonces, cuando fundamos la editorial, inmediatamente pensamos en él como uno de nuestros autores.
Nosotros tenemos las dos obras cumbres de Foix, que son Trilogía, publicada en 2018, que es un libro de 162 páginas, y Septología, que está conformada por 4 volúmenes y es la obra de 792 páginas. La crítica destaca Septología como la gran obra maestra de Fosse, un autor que transgrede los límites de las páginas y una pluma que no transita por los lugares comunes de la literatura. Lo importante en un autor literario es que consiga representar aspectos o campos de la condición humana que antes no se habían representado. Y John Fosse representa el ámbito espiritual humano y la conciencia mucho más allá del flujo de conciencia que ya habían hecho Virginia Woolf o Joyce. Memo Bautista, ganador del Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación con la crónica Camino a la Fosa Común, se refirió a las formas en que la muerte impacta a la sociedad contemporánea. Era conocido como el Escalera. Fue un hombre que vivió por varios años en situación de calle, en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México. En una noche con bajas temperaturas, Escalera sufrió hipotermia. Entonces lo llevan al hospital, al Gregorio Salas, y un par de semanas después muere. Los vecinos intentaron reunir dinero para hacerle su funeral. Sin embargo, no lo lograron. Fue inevitable que Escalera llegara a la fosa común. Y a mí me llamó mucho la atención eso. Dije, bueno, ¿qué va a pasar con Escalera? ¿Cuál va a ser el camino que va a seguir para irse precisamente a la fosa común, ¿no? Y esa es la crónica, ¿no? Yo cuento la historia de Escalera. En ese momento, comenzó Memo Bautista a desarrollar la crónica Camino a la Fosa Común, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y que le da nombre a esta compilación de historias con personajes que giran alrededor de la muerte. Por ejemplo, 2 embalsamadores jóvenes. Ellos trabajan en una funeraria, ¿no? Arreglando los cuerpos pues para la última presentación, ¿no? Y rompen con este estereotipo de la imagen, ¿no? Del embalsamador, de facciones duras, ¿no? Estas historias son producto de la investigación periodística de Memo, que durante muchos años ha recorrido la ciudad en busca de testimonios e historias como la de Fabiola, una rezandera de Tepito. Y su circunstancia le hace ir a rezar a funerales de gente que de algún modo estuvo involucrada con el crimen organizado, ¿no? También visitó el Panteón San José de Iztacalco, en donde conoció a El Caballo, un heredero de un viejo oficio. Los enterradores, ¿no? Que sí sigue siendo un oficio que se hereda no en este sentido de yo quiero serlo, sino pues es lo que tengo que hacer porque tengo que comer. También el escritor mexicano compartió su experiencia con la ausencia de un ser querido. Narro la muerte de mi perro, ¿no? Que también es otra forma en que han cambiado las familias, ¿no? Ahora vemos a las mascotas y demás como parte de la familia. Esta coedición de la UAM y Producciones El Salario del Miedo pone sobre la mesa el impacto que tiene la muerte en la sociedad. Es un libro sobre la muerte, pero yo creo que es un libro que habla también sobre la vida, ¿no? Y si te llegas a preguntar, ¿a mí me va a pasar lo mismo? Noticias 22, Óscar Cortés. Gracias por habernos acompañado en este balance del pensamiento y la literatura en el año 2023. Mañana más de la Feria del Libro de Guadalajara. Muy buenas noches.